Señor presidente, usted le ha dicho, hasta cierto punto con buen criterio, pero yo creo que no ha ido al quid de la cuestión al señor Casado, que no le acuse de ser cómplice de un golpe de Estado. Yo creo que debería haber ido más allá, y ya es hora de que lo digamos alto y claro. Vale ya de hablar de golpe de Estado cuando aquí no ha habido ningún golpe de Estado ni ningún intento de golpe de Estado. Porque el mismo concepto de golpe de Estado implica la fuerza, la coacción creíble de la fuerza. Y todo el proceso catalán ha sido pacífico. Sí, a pesar de algunos que hubieran querido otra cosa. Pero ha sido estrictamente así. Y si no, fíjense si no, porque tienen dificultades los tribunales españoles en Bélgica, en Alemania, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, tampoco, como también me parece una frivolidad absoluta hablar de rebelión o de sedición en el mismo sentido. El proceso catalán no aspiraba a cambiar el régimen político español, que sería lo que tendría que estar en el centro del objetivo de un golpe de Estado. Lo que ha habido en Cataluña es una crisis constitucional en torno a la identidad nacional catalana. Y eso se aborda políticamente. No confundamos las palabras. Luego, claro, es normal que el señor Rivera y el señor Casado comparen, el señor Junqueras, por ejemplo, con Tejero. Pues no. Y cualquier observador objetivo internacional, cualquier académico, en cualquier parte del mundo se lo puede decir. No intenten engañar a la opinión pública. Trivializan las palabras. Y eso luego es un problema a la hora incluso de dar pasos jurídicamente. Y claro, en el mismo sentido, todo este tema de políticos presos, pero políticos presos se quiere decir ¿para qué? Se quiere decir políticos presos diciendo no, estos son como otros políticos de partidos que por corrupción están en la cárcel. Bueno, pues no, tampoco el señor Junqueras ni los líderes del Procés tienen nada que ver con este tipo de políticos. No tienen nada que ver. Y también de esta manera se intenta engañar a la opinión pública. Por lo tanto, señor presidente, yo le pido a usted y a su grupo que hablemos claro todos. No se puede hablar de golpe de Estado en relación a lo sucedido en Cataluña. Ya está bien de engañar a la opinión pública española.